Sandra Lorena me dice, una persona jurídica partícipe de una unión temporal, ¿qué información debe reportar en exógena y en renta? Ahí sí, Sandra, esa es la pregunta que tenemos nosotros que llegar a entender y que tenemos nosotros que llegar a diferenciar un poquito dentro de la condición específica y puntual. Yo voy a mirar aquí una hojita para que los entendamos. Dentro de esto, recordemos que hay una unión temporal, pero que es que la unión temporal tiene, bueno, no, unión temporal, el unido temporalmente uno, digamos que hay uno, Pedro, que Pedro es, Ave María, Pedro, que Pedro es el miembro de la unión temporal uno. Juan, que Juan es el miembro de la unión temporal 2. María, ¿se da cuenta cómo estoy viendo harto? Unión temporal 3. Juan. Y la suma de todos ellos me conforman la unión temporal. Yo tengo aquí ahora sí la unión temporal. Cada uno de ellos tiene una participación. En mi ejemplo, Pedro tiene una participación del 50%, Juan del 30% y María del 20% para completar el correspondiente 100%. Quien debe reportar información exógena en exógena es la unión temporal. Es ella quien debe reportar. ¿Qué debe reportar en exógena? Entonces, en exógena, cuando haya pagos, gastos, exógena gastos, exógena por gastos, deberá reportarlos la unión temporal. Los unidos temporalmente no reportan nada. Y este sí, ¿en qué formato? Este sí será en el formato 5248. Si son exógena ingresos, debe reportarlo. 5247. Si son ingresos, quien debe reportar es la unión temporal y lo hará en el formato, ahora sí, 5248. Cada uno de los consorciados deberán reportar, si están obligados a reportar información exógena, deberán reportar en el formato 1007 los ingresos, pero esos ingresos los reportarán bajo el concepto, miren aquí la diapositiva, 4005, diciendo es una unión temporal. Entonces, ellos sí deberían hacerlo en el formato 1007, concepto 4005. Así le están diciendo a la DIAN, yo recibí plata, pero de quien recibí la plata fue del consorcio, porque ellos reportarán como tercero a la unión temporal. Será esto es lo que ellos van a reportar allá en el formato 1005, concepto 4005, reportando como tercero la correspondiente unión temporal como tal específicamente. Ahí tendremos nosotros la tranquilidad de que ya, entre comillas, pues quedó eso ya. Ahora, en renta la parte de los gastos, en renta la parte del ingreso. En renta, la unión temporal no es declarante de renta. No, por lo tanto, la unión temporal no reportará nada en renta ni para ingresos ni para gastos. Y en cambio, cada uno de los consorciados sí debe reportar tanto la renta, tanto los gastos como los ingresos. Cada uno de los unidos temporalmente deberá reportar tanto los gastos como los ingresos como tal. Entonces, ahí queda que es muy diferente la renta a la parte de la exógena. Los gastos van a ser parte de los gastos de los unidos temporalmente y en la renta tendrá que incluirlos. Pero en exógena, el unido temporalmente no reporta ningún gasto.
para ingreso no reporta ningún tercero diferente a la unión temporal en unido temporalmente. Él dirá, sí, a mí me tocó tanto como parte de la unión temporal dentro de los ingresos brutos que deben hacer parte de esa condición y de esa parte correspondiente.